Bendiciones a todos. Damos gloria al Dios de los cielos porque nos permite estar de pie en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Damos gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, tú que estás ahí. Dios te ayude. Que el Dios de los cielos multiplique tus fuerzas para que estés de pie, para que estés firme en medio del proceso. Que Dios multiplique tus fuerzas. Que el Espíritu de Dios visite tu vida, visite tu hogar y llegue a lo más íntimo de tu corazón y consuele tu dolor, calme tu ansiedad, tu tristeza y te haga libre de depresión, de ansiedad y de todo aquello que te desanima, que te deprime, aquello que no está siendo de bendición para tu vida. Que Dios visite tu vida y te libere y te consuele y te dé fuerzas. Ánimo en el nombre de Jesús. En medio de este proceso que estamos pasando, que Dios nos ayude para avanzar hacia adelante. Vamos a seguir con el tema avanzando en medio de la prueba. Y esta es la segunda parte del tema que compartimos, que estamos compartiendo, avanzando en medio de la prueba. Y hablamos acerca de Pablo y Silas. Un lindo ejemplo, un lindo testimonio, una linda experiencia, un ejemplo que nosotros como pueblo de Dios podamos ver esos ejemplos plasmados a la luz de la Escritura por medio del Espíritu Santo, para que usted y yo sigamos las pisadas de esos grandes hombres de Dios, que sigamos esos grandes ejemplos. ¿Qué es lo que uno debe de hacer en tiempo de prueba? ¿Qué es lo que uno debe de hacer en tiempo de proceso? Deprimirnos no nos ayuda. Encerrarnos y encuevarnos no nos va a ayudar a que Dios se mueva a nuestro favor. Desanimarnos no nos ayuda. Lo que nos ayuda es que avancemos, es que creamos, es que tomemos la promesa de Dios, es que tomemos su palabra y que avancemos en medio del proceso. Que Dios te bendiga, pueblo amado, iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga y te saque adelante en medio del proceso, en medio del dolor, de la prueba, de la dificultad, de tu necesidad. Que la mano de Jehová siempre esté a tu favor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer en el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 6. Voy a leer el verso 60, 61 y del 61 nos saltamos al versículo 66 al 69. Dice la palabra del Señor así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Verso 66.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Ahora, Señor, añade bendición por medio de tu palabra. Edifícanos, háblanos, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir el consejo divino de tu palabra. Espíritu de Dios, aquí estamos. Glorifícate. En el nombre de Jesús, habla, Espíritu Santo, que tu pueblo oye, que tu pueblo escucha, Señor. Háblanos al corazón, edifícanos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control, quítame de aquí, Señor. Quizás no sea acto, Señor, para predicar tu palabra, pero tu Espíritu Santo, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Estoy parado aquí, estoy de pie aquí, Señor. Usa mis labios como un instrumento para la gloria de su nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Gracias. Gracias, Dios mío. Háblanos al corazón, edifícanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Avanzando en medio de la prueba, segunda parte. Y acabamos de leer una palabra muy poderosa en el libro de San Juan, donde Jesús empieza a predicar la palabra. Y Él les empieza a decir en los versículos atrás: yo soy el pan de vida, el pan de vida que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que comiere de esta carne y bebiere de esta sangre tendrá vida eterna. Jesús empieza a disertar una palabra poderosa. Pero dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos murmuraban. Mire, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y usted dirá, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el tema avanzando en medio de la prueba? Yo le pregunto a usted, hermano, que está ahí. Porque en la viña del Señor hay de todo. Hay gente que se desanima hasta por una predicación. Hay gente que se desanima por un mensaje de exhortación. Hay gente que, mire, aquí están estos en vez de avanzar. Y le estoy hablando de discípulos, seguidores de Cristo. Dice la Biblia que decían en sí mismos, murmuraban y decían: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Sabe qué? Y en el versículo 66 dice la Biblia que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo pregunto a usted, ¿qué es lo que lo ha dejado varado a usted? ¿Por qué usted se ha desanimado? ¿Por qué usted no ha querido echarle ganas? ¿Por qué usted no ha querido seguir adelante? Porque hay hermanos que son muy nenecos, son cristianos muy niños, que por todo se desaniman, por todo se deprimen, por todo hay que estarlos visitando, por todo hay que estar orando por ellos, porque hay que estarlos chinchineando. Yo le pregunto, ¿por qué usted se desanima? ¿Qué es lo que lo lleva a usted el desánimo? Hay hermanos que se desaniman porque el pastor no les da la mano. ¿Qué le parece eso? Porque no lo saluda en la iglesia, se desaniman.
Porque el pastor, cuando estaban enfermos, el pastor se le olvidó y no los llamó. Y por eso hay hermanos que se desaniman y dicen, en esa iglesia no hay amor. Yo pregunto, ¿usted por qué se ha desanimado? Este grupo que estamos leyendo nosotros a la luz de la Escritura, Jesús empieza a predicar. Y ellos empiezan a decir, dura es tu palabra. Y porque ellos sentían dura la palabra, dejaron de seguir a Jesús. Hay gente que le gusta que le prediquen puro amor. Hay gente que le gusta que le prediquen de pura prosperidad. Hay gente que les encanta que le prediquen lo que ellos quieren oír. Pero cuando Dios les habla, los exhorta. Cuando Dios quiere enderezarlos por medio de su palabra. Cuando Dios quiere regañarlos por medio de su palabra, exhortarlos, corregirlos por medio de su palabra, no les gusta. Y retroceden y dicen que dura esa palabra. No me gusta cómo predica el pastor. Ese pastor predica muy duro. Ese pastor le da muy duro a uno. Ese pastor le da muy fuerte. Ese pastor es muy regañón. Ese pastor viene diciendo, ese es muy bravucón ese pastor. Pero ¿sabes qué? Cuando usted tiene hijos, a sus hijos usted los abraza, los besa, los acaricia. Quizás les dice palabras bonitas o palabras de amor, pero los regaña o no, los corrige sí o no. Y usted me puede decir, no, yo no los corrijo, no los regaño, entonces usted es un mal padre, usted es una mala madre. Dios es un buen padre y Dios le va a hablar a su corazón y quizás le va a decir cosas que a usted no le gusten, porque Dios no va a pretender quedar bien con usted ni hablarle lo que usted quiere oír. Y en este caso, muchos de sus discípulos, dice la Biblia, que retrocedieron a causa de una palabra, de un mensaje que estaba muy fuerte. Yo le pregunto, ¿por qué usted se desanima? ¿Por qué usted deja de avanzar en medio de la prueba? Mire, hay gente que se le viene, hay gente que ni siquiera está preparada para la prueba. Porque hay gente que porque el pastor no le da la mano, se desaniman. Si el pastor no le hace una llamadita, se desaniman. Hay gente que no está preparada para la prueba. ¿Sabes qué? Cristianos así, con cristianos así no se mueve el reino. Con cristianos así no avanza la iglesia. Con cristianos así, hermano, el evangelio se paraliza, no crece, no avanza. Porque hay muchos cristianos neneco, porque hay muchos cristianos niños, porque hay muchos cristianos que se le viene el pequeño problemita y hay que estarlo visitando. Y son cristianos viejos de 20 años en adelante. No es posible, hermano. Mire, avance en medio de la prueba. Usted ya debería de ser maestro. Usted ya debería ser un líder. Usted ya debería de ser un potencial grande en los caminos de Dios. Avance en medio de la prueba. No se me desanime por cualquier cosa. Este grupo que leímos aquí, dice la Biblia, que ya no seguían a Jesús porque el mensaje estuvo muy fuerte. Dice, dura es tu palabra. Pero había otro grupo. Mire, Pedro va y le dice a Jesús, Señor, tus discípulos, la gente se te está yendo. Jesús le dijo, ¿acaso quieren irse ustedes con ellos? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta que aquellos que reciben la misma palabra, ahí está el grupo del apóstol Pedro, de los discípulos que permanecieron en medio quizás de la misma palabra? Siempre hay gente que va a recibir la palabra de Dios, venga como venga. Esa gente va a ser de bendición para el reino de Dios. Esa gente, la gente de bendición en las iglesias, en las congregaciones. Siempre hay gente con mentalidad de liderazgo que en medio de la prueba, del proceso, de una palabra fuerte, ellos están firmes como soldados.
Ellos están avanzando hacia adelante, siendo de bendición a la obra de Dios. Que Dios bendiga a esos hermanos que siempre están firmes, que aunque Dios los exhorte por medio de su palabra, ellos reciben la palabra como viene y dicen gloria a Dios, amén, aleluya. Recibimos la palabra de Dios gozosamente. Esa es gente que crece, esa es gente que avanza, esa es gente de crecimiento, esa gente es gente con potencial, esa es gente que está preparada para ser de bendición para mucha gente. Dios bendiga a esos hermanos que en medio de la prueba avanzan, que no están lloriqueando, que no están quejándose de la vida. Es que el líder por mí lo dijo. Es que ese hermano se subió al altar y empezó a predicar y empezó a tirarme duro a mí. Por mí, dijo ese hermano, están resentidos. Son cristianos niños, son cristianos que hay que andarles cambiando el pamper. Mire, se entiende cuando un cristiano está recién nacido. A ese recién nacido que está recién caminando en el evangelio, a ese hermano hay que comprenderlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que apapacharlo, hay que darle comida, no comida sólida, sino hay que darle lechita. Estamos entendiendo de cristianos que vienen empezando en los caminos de Dios. Excelente, los recién nacidos, a eso hay que cuidarlos. Hay que apapacharlos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Pero no me venga usted con 10 años en el evangelio, con 15 años, con 20 años en el evangelio, que hay que andarlo chinchineando, que por un mensaje usted está resentido. Usted ya debería de ser maestro en el evangelio. Usted, hermana, ya debería de ser maestra en el evangelio de Jesucristo. No ande con mañas, hermana. No se me paralice. No se me detenga por una prédica, por un mensaje fuerte, por una palabra que cree usted por mí lo dijo. No, usted ya debería de tener un buen fundamento en el camino de Dios. Siga avanzando en medio de la prueba. No se me detenga. Hay gente que se ha detenido. Hay gente que ha dejado de crecer, hay gente que ha dejado de avanzar porque se le vino la prueba, porque alguien dijo un comentario negativo en contra de ellos y se desanimaron. Yo digo, ¿qué tipo de evangelio estás viviendo tú, hermano, hermanita? Estos ya no seguían al Señor. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Será que hay gente que vuelve atrás por una prédica? ¿Será que hay cristianos evangélicos que se desaniman cuando Dios lo usa, que Dios usa al pastor con un mensaje de exhortación? ¿Será que hay hermanos que ya no quieren saber del evangelio porque Dios está usando a un buen predicador dentro de la iglesia para que los exhorte? Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y de diferentes formas. Si la palabra no es para ti, déjala pasar. Pero si tú andas haciendo lo incorrecto, Dios va a usar al pastor, Dios va a usar al predicador de la iglesia, Dios va a usar una hermana, Dios va a usar un hermano, Dios va a usar un instrumento para que te exhorte, para que te regañe, para que te corrija. Hay gente que está parada. Yo te animo en el nombre de Jesús que te levantes. Avanza en medio de la prueba. Si tú no avanzas, tú no eres un buen soldado de Jesucristo. Tú tienes que avanzar en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del proceso, en medio de la situación difícil. Dios te dice que avanza. Mire, que avances. Yo no sé por qué tú te has desanimado. Increíble pero cierto. Pero yo, en tanto año en el camino del evangelio, me he dado cuenta que hay gente que se desanima porque no le dan la mano, porque el pastor no los visita. Yo sé que el pastor debe de visitar, aunque este tiempo el pastor se debe de abstener de estar visitando, pero el pastor sí debe echar una llamada. El pastor sí puede echar una llamada y estar llamando a sus ovejas y preguntándoles cómo están. Yo creo que eso sería lo menos que podría hacer un pastor en este tiempo, estar llamando a sus ovejas para darles palabras, para darles consejos, para orar por aquellos que están enfermos. Yo entiendo que el pastor también debe de ser sus responsabilidades. Para eso Dios lo llamó a él, ¿verdad?
Pero usted no se me desanime porque no le hicieron una llamada. Pero usted no se me quede ahí postrado. No se me quede ahí desanimado porque el pastor no la llama. Porque a usted no la toman en cuenta. Que el Dios de los cielos multiplique sus fuerzas para que usted avance en el nombre de Jesús. Yo pregunto, hay gente que se desanima por causa de la situación, por causa de la prueba, por causa del problema. Y yo te digo en el nombre de Jesús, avanza. ¿Qué es lo que te ha desanimado? ¿Qué es lo que te ha llevado a un estado quizás donde te has quedado en un conformismo? Hay gente que ya no quiere orar. Hay gente que ya no quiere adorar. Hay gente que ya no quiere buscar de Dios. Este grupo se desanimó por un mensaje. Ya no querían seguir a Jesús. Ya no, mire, oír a Jesús era lo más maravilloso. Palabra, hermanos, de parte del Espíritu, palabra del cielo, palabra fresca, palabra revelada. Y muchos de sus discípulos murmuraban porque la palabra, según ellos, estaba dura. Y murmuraban y retrocedieron. Yo no sé qué tipo quizás de prueba se te ha venido para que tú te desanimes. Estos retrocedieron porque la palabra estaba muy fuerte, porque la palabra estaba dura. Yo te pregunto a ti, ¿por qué tú te has desanimado? Estos ya no querían seguir, ya no andaban más con el Señor. Versículo 66. Dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pedro empezó a decirle a Jesús: Señor, la gente se te está yendo. Jesús le dijo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? Hay gente que se desanima por un mensaje fuerte. Hay gente que se desanima por una exhortación. Hay gente que quizás no está preparada para una pruebita. Hay gente que se le vienen pruebitas, no están preparadas para pruebas grandes. Se les viene una pruebita y están llorando por todo. Se están quejando por todo. Están murmurando por todo. Están resentidos con Dios. Están que ya no quieren congregarse. Están que ya no quieren seguir adelante. Y pasan quejándose y le dicen: Señor, ¿por qué a mí? Y a veces son cosas tan pequeñas que no están preparados para que Dios los lleve a un buen proceso. ¿Sabes qué? Dios te habla a ti para que te levantes en medio de tu prueba. ¿Sabes qué? Aquellos que le dijeron a Jesús: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa gente estaba preparada para grandes cosas. Dios los preparó para grandes cosas. El apóstol Pedro, sus discípulos, todos los apóstoles fueron preparados y equipados para grandes cosas. Aquella gente que se permanece fiel en medio de la prueba, que está avanzando, que hay una palabra de parte de Dios que es fuerte, un mensaje de exhortación, y hay hermanos que dicen amén, gloria a Dios, aleluya, y se miran hermanos ahí en las iglesias que cuando hay mensaje fuerte y ellos andan bien derechitos, bien ordenados, ellos gritan y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, vamos pastor, Dios, habla Jehová que tu pueblo oye, habla Jehová que tu iglesia oye, habla Jehová que tus siervos oye. ¿Se da cuenta? Porque hay hermanos que en medio de la prueba, en medio de cualquier situación, ellos le dicen amén, aleluya, gloria a Dios en todo tiempo a las cosas de Dios. Que Dios bendiga a esos hermanos que siempre están firmes, a esos hermanos que siempre están echando para adelante, esos hermanos que Dios los utiliza y que son de bendición en el reino de Dios, en la obra de Dios. Esa gente que tiene mentalidad de líder,
Esa gente que está por sobre encima de cualquier miembro regular. Porque hay gente que tiene una mentalidad muy inmadura. Pero así en medio de las congregaciones hay gente con mentalidad madura, que reciben la palabra con gozo, que la exhortación la reciben con gozo. Gente que se deja formar, gente que se deja discipular por medio de la palabra, no importa cómo venga. Esos hermanos son de bendición, ¿sabe qué son esos hermanos? Esos hermanos se vuelven columnas y baluartes dentro de las casas de oración. Son columnas, llegan a ser ancianos, llegan a ser líderes, llegan a ser diáconos, llegan a ser gente importante dentro de las congregaciones, porque son gente que avanzan en medio de la prueba. Ningún pastor va a poner a un hermano que ande lloriqueando. Ningún pastor va a elegir un hermano que hay que estar continuamente orando por él, yéndolo a visitar, yéndolo a nenequear, yéndolo a chinchinear, yéndolo, hermano, a darle biberón, llevándole a cambiar pamper. Ningún pastor va a tomar en cuenta a un miembro para que sea líder de esa calidad espiritual. Por eso Dios te habla a ti para que avances. No sé qué es lo que te desanime. Pues le digo, en el evangelio, en los años del evangelio hemos conocido que hay hermanitos que se van al mundo porque el pastor no les ha hecho una llamada, porque el pastor no les tomó en cuenta, porque el pastor no les dio un privilegio, porque el pastor no les dio un cargo, porque el pastor no les visita, porque el pastor no les dio la mano. Yo pregunto, ¿por qué se ha quedado usted? ¿Porque el pastor no le ha llamado? ¿Usted está desanimado? Usted dice no hay amor. Yo le digo, avance en medio de la prueba, en el nombre de Jesús. Estos se volvieron atrás por el mensaje, por la palabra. Yo no sé qué es lo que te ha hecho volver atrás. Quiero usar otro ejemplo a lo de la Escritura. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 10 al 16. Éxodo 17, verso 10 al 16, dice la palabra. Esa es una pelea del pueblo de Israel contra Amalec. Dice la palabra, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Quiero usar este ejemplo a la luz de la Escritura, muy lindo, porque el pueblo de Israel hace guerra contra el pueblo de Amalec. Pero dice la palabra del Señor que Moisés, Aarón y Hur se van a la cumbre y Moisés levantaba sus brazos. Y cuando Moisés levantaba sus brazos, Josué podía ver a Moisés que tenía sus brazos levantados. Y eso para Josué era un aliciente, era como una motivación. Y él decía en sí, tenemos la victoria de Cristo. El hombre de Dios tiene sus manos levantadas. Y mientras el hombre de Dios tenía sus manos levantadas,
el pueblo de Israel estaba deshaciendo a filo de espada al pueblo de Amalek. Pero sucedía que Moisés se cansaba y bajaba los brazos. Entonces, ahí pasaba algo sobrenatural. Porque al Moisés bajar sus brazos y Josué miraba que Moisés bajaba los brazos, algo pasaba. El pueblo de Israel empezaba a perder la batalla y el pueblo de Amalek prevalecía en contra del pueblo de Dios. Yo te digo, hermano, en medio de la prueba que haces, ¿tienes tus manos levantadas o bajas tus manos? ¿Qué haces? Ahora hay muchos cristianos con sus manos abajo. ¿Y sabe qué es lo que estás haciendo? Estás perdiendo tu batalla. Estás perdiendo la guerra. Estás siendo vencido por el enemigo. Dios te dice, levanta tus manos. Levanta tus brazos. Cuando tú bajas tus brazos, entonces empiezas a perder tu batalla. ¿Sabes qué? Dios quiere que avances en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la guerra. Conquista en el nombre de Jesús. Mantén tus manos levantadas. Este es señal de victoria. Este es señal de triunfo. Dios quiere que tú levantes tus manos en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la guerra. No bajes tus brazos, no bajes la guardia, porque a veces nosotros nos desanimamos y bajamos los brazos. Esto es señal de que estamos decaídos. Esto es señal de que estamos derrotados. Esto es señal, estamos hablando en un sentido espiritual. Esto es señal de que hay desánimo. Pero sus manos levantadas tipificaban la victoria, y eso es lo que podía ver Josué. Y te das cuenta que a veces los grandes hombres de Dios se cansan, y los hombres de Dios necesitan de hombres que estén al par de Él, hombres de Dios que estén al lado de Él. Debemos a veces de comprender a los pastores, a los líderes, a la gente de Dios que también se cansan, que también a veces no aguantan la carga, pero necesitan de esos hombres de Dios que estén al par de esos hombres de Dios. Necesitamos líderes fieles que estén al par, levantando los brazos de ese hombre de Dios, porque es la señal de autoridad que Dios puso dentro de un rebaño, dentro de una congregación. Que Dios bendiga a esos hombres de Dios, a esos pastores que están en victoria, que están guerreando, que no han bajado sus brazos. Pero también le hablo a aquellos pastores que están encuevados, porque hay pastores que se desaniman. Los pastores son de carne y huesos. Pero también le hablo en el nombre de Jesús a aquellos pastores que se han desanimado, a aquellos pastores que se han escondido, a aquellos pastores que se han encuevado. En el nombre de Jesús, vamos hermano, levanta tus brazos. El pueblo tiene que verte con tus manos arriba. Sal, no te encueves, no te escondas. Tu pueblo te quiere ver. Tu pueblo te quiere ver con tus manos arriba, con tus manos levantadas. Tú eres la inspiración para ellos. En el nombre de Jesús. Es como el padre de familia. Si el padre de familia se desanima, si la mujer de Dios de esa casa se desanima y baja los brazos, sus hijos se van a desanimar. Si ese hombre de Dios, el sacerdote de casa, se desanima y baja sus brazos, los que están detrás de él bajo su cobertura se van a desanimar. Vamos en el nombre de Jesús, hay que levantarnos en medio de este proceso que estamos pasando, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Que esos sacerdotes en su casa levanten sus manos, que esos hombres de Dios levanten sus manos en el nombre de Jesús, para que la gente mire que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Vamos a avanzar en medio de la prueba con nuestras manos levantadas. Vamos, que el enemigo vea de que nosotros tenemos nuestras manos arriba, que hay victoria en Cristo Jesús, que vamos avanzando en medio de la situación, que Dios nos da la victoria en medio de este proceso, que en medio de la prueba estamos con nuestras manos levantadas, que no somos de los que agachamos las manos, que no somos de los que ya nos decepcionamos, que no somos de los que tiramos la toalla, que renunciamos, que no somos de la gente que volvemos atrás, sino que estamos con nuestras manos levantadas. Y gloria a Dios para aquellos hermanos que miran que hermanos
bajan los brazos y ellos ahí están. Hermano, ¿cómo está? Vamos en el nombre de Jesús para adelante. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios está con usted. Dios bendiga a esos hermanos que están pendientes de la iglesia, que están pendientes de aquellos hermanos que sienten que están desanimados y están para levantarles los brazos y están para levantarles las manos. Dios te bendiga, tú hermano que eres de bendición para los demás. Vamos en el nombre de Jesús, porque cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Dios era derrotado. Por eso, hermano, es necesario que nuestras manos, en medio de la prueba, en medio del combate, en medio de la situación, que nuestros brazos no se bajen y que declaremos la victoria de Cristo. Declara la victoria de Cristo en tu casa, ahí en tu vida, en tu salud. Dile: Señor, tenemos la victoria de Cristo. En tu hogar, en tu familia, en tu casa, dile: Señor, tenemos la victoria. Gracias, Señor. Que el enemigo te mire tus manos arriba, que el enemigo vea que tú tienes tus manos arriba, que por todo lo que estés pasando, la angustia, la persecución, la tribulación, la enfermedad, el proceso, sea lo que sea, que tú tengas tus manos levantadas y que el enemigo pueda ver de que tú tienes la victoria de Cristo en el nombre de Jesús. Y mientras tus manos estén arriba, tú vas a obtener la victoria del Dios de los cielos. Necesitamos hombres como Aarón. Necesitamos hombres como Hur. Gente que sean de bendición en medio del combate, en medio de la prueba. Yo no sé si tú quieres ser como Aarón, como Hur. Gente que levanta, gente que es de bendición, gente que cuando ve que otro se desanima, ellos corren y van a ayudar a la gente. Son colaboradores, son gente que están edificando, son gente que están animando, son gente que en medio del combate de la prueba siempre tienen una palabra de bendición. Que Dios bendiga a esos hombres de Dios, que Dios bendiga a esas mujeres de Dios, que son de bendición en medio de la lucha, que ellos están en medio del combate, en medio de la guerra, pero siempre son de bendición para la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, mi hermana, tú que eres de bendición para tus hermanos. En medio de la prueba, en medio de la situación, siempre tienes una palabra de bendición. Siempre estás levantando los brazos de los demás. Siempre estás cuidando del hombre de Dios. Siempre le estás levantando los brazos. Estás apoyando al hombre de Dios en medio del combate, en medio de la guerra, en medio de la situación. Que Dios te bendiga a ti, mi hermano, que eres de bendición para el reino. Qué lindo es hallar hermanos así. Gente que cuando miren que los hermanos se desanimen, corran y lo levanten. Eso pasó con Aarón y Hur. ¿Qué le parece si no hubiera estado Aarón y Hur ahí? Moisés ya no podía. Moisés, literalmente Moisés ya no podía sostener sus brazos, se cansaba. Porque se da cuenta que los hombres de Dios también son seres humanos, no son robots. Se duelen, lloran, tienen pruebas, se enferman, tienen necesidades. ¿Se da cuenta? Usted debe comprender a su pastor también, porque su pastor se cansa, porque su pastor se enferma, porque su pastor necesita, porque su pastor también se duele, porque su pastor se enferma, porque su pastor tiene necesidades. Pero qué lindo que siempre hay hombres fieles a la par de esos pastores, que están ahí para ayudarlo, que son colaboradores, que son escuderos, que están ahí para ser de bendición para esos hombres. Dios bendiga a esos hombres, a esos líderes. Dios bendiga a esa gente que tiene mentalidad madura, mentalidad positiva, que están a la par de los hombres de Dios para colaborar con ellos, para ayudarlos, para decirle: pastor, estamos en medio de este combate, estamos con usted. Que cuando la prueba se le viene al pastor, haya un grupo de líderes que le diga: pastor, estamos con usted y nosotros vamos a salir avante de esto. Vamos a ver la mano de Dios, que están ahí para echarle la mano al pastor, para darle una palabra aún al pastor, para decirle: pastor, aquí estamos nosotros, écheme esa mano, écheme esa. Y hombres de Dios que lo rodeen, que lo protejan, que lo bendigan, que le ayuden, que le colaboren, que le echen la mano en medio de la angustia. Que Dios bendiga a esos hombres de Dios.
que Dios levanta a la par de los pastores con una mentalidad positiva para que sean de bendición. Dios bendiga a esos hombres, Dios bendiga a esas mujeres que son enviadas para un ministerio, para que sean de bendición para los demás hermanos. Pero hay otros grupos de hermanos que ya le llamó el pastor. No, que el pastor no llama a nadie. No, que yo estoy desanimada. No, que ese pastor no tiene amor. Hay un grupo de hermanos que se encargan de... Yo te pregunto, ¿eres de bendición tú? Hay gente que está desanimada y se encarga de desanimar a otras. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Que te quedas en medio de la prueba? ¿O que colaboras? ¿O que eres parte de la guerra? ¿O que te ciñes tu armadura y estás en medio del combate y estás con tu pastor y le dices: pastor, usted no está solo, nosotros estamos con usted? Y Dios envía hombres y mujeres para que sean de bendición para esos hombres de Dios. Que Dios bendiga a esos hombres, a esas mujeres que Dios levanta en las iglesias, que son de grande bendición, que son un equipo de bendición para esas iglesias, para esos pastores. Que Dios bendiga a esos hermanos que siempre en medio de la prueba tienen una palabra de bendición para los demás, que aunque estén pasando lo que estén pasando, siempre tienen una llamadita para sus hermanos. Le dicen: vamos, hermano, Dios está con nosotros, esto ya va a pasar, Dios nos saca adelante, Dios va a proveer, Dios va a suplir, vamos en el nombre de Jesús. Qué lindo esos hermanos que en medio de la prueba están avanzando, animando a los demás. Pero qué terrible que en medio de la prueba, que en medio de lo que estés pasando, tú seas un instrumento de desánimo para los demás. Que tú seas un instrumento para que los hermanos ya no quieran congregarse, para que los hermanos ya no quieran seguir adelante. Porque hay hermanos que optan y toman y adoptan ese papel de desanimar a los demás, de desacreditar al pastor, de malinformar al pueblo, de malinformar a la congregación. ¿Qué tipo de hermano eres tú? ¿De los que avanzan en medio de la prueba? ¿Que eres parte del combate? ¿Que eres de la milicia de Cristo? ¿Que te pones la armadura, el armamento y te metes a la guerra a pelear? ¿Y estás con tu pastor y estás combatiendo? ¿O eres de lo que te sale de la batalla para empezar a desanimar a los demás? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Aarón y Hur se subieron con el hombre de Dios. Mire, y cuando tú andas con los hombres de Dios, a ti se te va a pegar lo bueno. Cuando tú te acercas a esos hombres de Dios, Dios va a depositar de esa gracia especial que hay en el hombre de Dios, para que tú tengas la visión que ese hombre de Dios tiene. Pero si tú eres una persona que te pasas quejando, que por todo murmuras, que por todo te desanimas, que por todo te quejas, que ya no te quieres congregar, que solo eres desánimo, que solo eres negativismo, que tienen que estar orando por ti seguido, que tienen que estarte visitando. Dios no trabaja con gente así. Esa gente no es importante para el reino. O sea, no me malinterprete. Estamos hablando de que esta gente no va a ser utilizada para cosas grandes. Son gente que la vamos a estar trabajando todo el tiempo. Levántate, avanza en medio de la prueba. No te me quedes enana espiritual. No te me quedes chaparrita espiritualmente. Crece espiritualmente. No te me desanimes por cualquier cosa. No te me deprimas por cualquier cosa. No te me quedes en el nombre de Jesús. Dios te dice que avances y que le creas a Él. Qué lindo es cuando hay un equipo de trabajo. Todo el pueblo de Israel batallando, peleando. Nadie se salía. No, todos. ¿Y sabe qué? Miraban a Moisés, miraban al hombre de Dios con sus manos levantadas. Y decía: tenemos la victoria. Y Dios los respaldaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos,
El pueblo de Israel empezaba a perder. ¿Te das cuenta? No bajes tus brazos, hermano. No los bajes. Aunque el enemigo te vea que tú ya vas a tirarle toalla o que estás en el octavo, el noveno round, tú levanta tus brazos. Manténlos firmes. Hablando en un sentido espiritual. Que el enemigo vea que por nada tú bajas tus brazos. Que por muy que ya sienta que te va a noquear, tú no bajas tus brazos. Y aquellos hermanos que miramos nosotros que son de guerra, que son de combate, pero se nos desaniman, pero se cansan, como Moisés se cansó. Vamos por esos hermanos. Vamos a ser de bendición. Vamos a levantarlos los brazos. Vamos a restaurarlos. Vamos a orar por ellos. Vamos a visitarlos, vamos a buscarlos y vamos a ser de bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos de bendición para los demás y que seamos de bendición levantándole los brazos a los desanimados, a los que están cansados, a los que están, hermanos, agobiados, a los que ya sienten que ya sus brazos ya no dan más para estarlos, que nosotros podamos ser de bendición. Que en medio de la prueba, hermanos, seamos de bendición para los demás. Sí se puede, ¿verdad? Ahí estaba Aarón y Hur al par del hombre de Dios levantando los brazos. Y cuando levantaba los brazos, dice la Biblia que Josué hizo pedazos al pueblo de Amalek a filo de espada. ¿Y sabe qué? Dios le dice, escribe estas cosas como memoria. Escríbelas en un libro como memoria. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 13 en adelante. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué, raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera. ¿Te das cuenta? Dios quiere que tú avances porque Él está en medio de ti como poderoso gigante. Tú no vas a morir, tú no vas a quedar postrado en el desierto, porque Jehová está contigo en medio de la prueba. Pero hay gente que se queda en medio de la prueba, pero hay gente que ya no quiere avanzar, pero hay gente que no quiere caminar, pero hay gente que dice, Señor, tiren la toalla, ya no sigo más, adiós al evangelio, ya no aguanto. Quizás el problema sintieron que fue más grande, quizás que el Dios que tienen. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te ayude a seguir adelante. Déjame orar por ti. Quiero hacer una corta oración por aquellos hermanos. Te pregunto, ¿tú por qué te has desanimado? Tú porque ya no quieres avanzar, tú porque ya no quieres orar, tú porque ya no quieres congregarte, tú porque ya no quieres seguir adelante. Hazte un examen a la conciencia, haz memoria. ¿Por qué dejaste ya de hacer las obras que hacías? ¿Por qué dejaste de adorar? ¿Por qué dejaste de buscar de Dios? ¿Por qué te has desanimado? ¿Qué fue lo que te llevó al desánimo? En el nombre de Jesús oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por ese hermano que se nos ha desanimado. Oro por ese hermano que no ha querido ya seguir o saber de ti. Oro para que sus fuerzas sean renovadas. Oro para que tu Espíritu Santo lo visite, para que tú lo levantes. En el nombre de Jesús, para que mi hermano avance hacia adelante. En el nombre de Jesús, levanta sus brazos, Señor. Así como usaste a Aarón y a Hur, así usa mi vida esta preciosa tarde, para que por medio de esta oración mi hermano levante sus brazos y declaro la victoria de Cristo en ese hermano, en esa hermana que se nos ha desanimado, que ya no quiere saber nada del Evangelio. Hermana, te bendigo. Hermana, te animo en el nombre de Jesús para que te levantes en el nombre de Jesús de esa situación. Levántate por el poder de la palabra y renuncia a ese desánimo, a ese acomodamiento. Levántate y ya deja de murmurar, ya deja de quejarte y avanza hacia adelante en medio de la prueba en el nombre de Jesús. También oro por aquellos hermanos
que son de bendición. Aquellos hermanos que están firmes, están parados en la roca, están como soldados de Cristo, firmes, con su armadura, con su equipamiento, con sus armas. Dios te bendiga, hermano. Tú que eres de bendición, tú que estás al par del pastor, tú que estás motivando al pueblo, que estás motivando a la congregación, que estás motivando a los hermanos, que eres de bendición para el reino, que eres de bendición para la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, Dios renueve tu fuerza, Dios te capacite, Dios inyecte una sobredosis del Espíritu Santo en tu vida, para que sigas avanzando, para que sigas haciendo tu trabajo, para que sigas cumpliendo tu llamado, para que sigas siendo de bendición. Tú que estás avanzando en medio de esta pandemia y llamas a los hermanos y les das un consejo y les das una palabra de motivación y les dices vamos hacia adelante. Dios te bendiga, hermano. Ánimo en el nombre de Jesús. Sigue haciendo todo para la gloria de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por este momento que Dios nos permitió estar delante del pueblo. Dios te bendiga y pedimos de sus oraciones la paz de Cristo, y mañana estaremos con ustedes a las 2 de la tarde, hora de aquí de California. Bendiciones.